No vamos a hablar de una función muy especial y muy útil en ingeniería y en matemáticas especiales en general. En nuestro caso en particular le vamos a dar, mayor importancia para transformadas de Laplace. Y es la función escalón unitario. Esta función, que se define así, escalón unitario, es una función a tramos donde tenemos 0 y 1. 0 para los valores de t menores a a y 1 para los valores de t mayores o iguales a a. Si esta es una función a tramos, pensemos aquí ya en el dibujo para que la entendamos mejor, donde tenemos que este es el eje t, estas son las imágenes de t. Miren, nos están diciendo que es la función constante t igual 0, f de t, perdón, igual 0, desde los t menores a a. Este es nuestro valor a y los t menores a son hacia allá. Obviamente solo pinté una parte, la que tenemos allí en amarillo, pero iría también hacia el lado negativo de este eje. Y va a ser el valor 1, la función constante f de t igual 1 para los t mayores o iguales a a. Esta a que está aquí nos va a decir en realidad este valor de acá, que es el valor que nos define los intervalos que tenemos aquí. Para la transformada de Laplace, de hecho, esta función no nos interesa los valores negativos de t, todo lo que tenemos por acá. Nos interesa solo los valores positivos, entonces debemos acotar el intervalo así. Vamos a decir que es 0, si estamos de 0 desde acá, hasta a, o que es 1 para los t mayores o iguales que a. Vamos a ver un ejemplo con un número para que no lo hagamos con a. Vamos a deshacernos de esto, vamos a borrarlo. Y vamos a ver un ejemplo. Si nos piden graficar esta función escalón unitario, recordemos que lo que vamos a hacer es siempre tener los valores 0 y 1. El intervalo lo define este número. Este número nos está diciendo de hecho cuántas unidades, desde cuántas unidades hacia la derecha arranca el 1. Miren que si yo escribo que 0 va desde t0 hasta, miren, 2, y este 1 va desde 2 en adelante, lo que estamos diciendo, vamos a graficarlo aquí, es que esta función toma el valor constante 1 a partir de 2, que antes apagamos la función, la hacemos 0. Vamos a llamar apagarla, hacerlo 0. Entonces aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Aquí obviamente es la imagen de 1. Desde 2 en adelante, vamos a usar una recta aquí para que nos quede mejor. Esta es la función y antes de 2 tenemos la función, por así decirlo, apagada. Voy a cambiar inclusive de color para que lo veamos mejor en otro color. Miren, antes de 2 la función está así, apagada, o sea, está en 0. Esta es la representación de esta función, aparentemente muy simple. Bueno, pero vamos a mirar un ejemplo un poco más complejo. ¿Qué pasa? O desde el punto de vista interpretativo, pero en realidad es muy simple. ¿Qué pasa si me piden representar esta función? Miren, aquí no hay a, o sea, aquí no está este valor. En realidad si no está, quiere decir que es 0. O sea que nos están diciendo 0 y 1, y atención, como me interesa solo el intervalo positivo, va a tener 0, t hasta 0, y este t mayor o igual que 0. Esto de aquí no tiene ningún sentido. O sea que lo que me están diciendo es que esta función siempre es la función constante 1 para los t mayores o iguales a 0. O sea que si yo voy a representar esa función, en realidad lo que estoy haciendo es esto. Miren, la función constante 1 sin imágenes aquí en negativo, ¿cierto? Entonces, u de t en realidad es 1, siempre y cuando hago esta aclaración, t sea mayor o igual que 0. Si no nos hacen esa aclaración, o sea, si estamos usando la función escalón unitario para otra aplicación que no sea transformada de Laplace, obviamente entonces sí vamos a tener que tener en cuenta lo que está hacia aquí, hacia atrás. Pero simplemente es 0 en este caso. Pero esto digamos que ahora no nos interesa. Y una versión más compleja de una gráfica, ahora está así, de verdad sí es compleja, es la siguiente. ¿Qué pasa si nos piden representar la siguiente función?
f de t igual a seno de t que multiplica a la función escalón unitario que está aquí. Miren, esta función, si la quiero representar, lo primero que debo hacer es que redefinirla. Esta función va a ser una función a tramos. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando a seno de t por una función que ya sé que es a tramos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es redefinir esta. Vemos que u de t menos 4pi en realidad es esta función. Es 0 si la t está entre 0 y 4pi, o va a ser 1 si la t es mayor o igual a 4pi. Pero a mí no me pidieron esta función, sino que en realidad me pidieron este producto. Para hacer ese producto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar a esta función por seno de t. O sea que cada uno de los términos que están aquí en los intervalos los voy a multiplicar por seno. Entonces voy a tener seno por 0, 0. El intervalo queda tal como está. Y luego tengo seno por 1, es seno. Y el intervalo queda tal como está. Si queremos representar gráficamente esta función, lo que vamos a tener es lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos pi. Tenemos que encontrar, miren, hasta 4pi. 2, 3, 4. Y de ahí tendríamos 5 y 6. Dejémoslo hasta ahí, está bien. Miren, tengo la función constante 0 desde 0 hasta 4pi. O sea que yo voy a dibujar esta función así desde 0 hasta 4pi. Es lo que llamamos una función apagada de 0 a 4pi. Decimos que apagada porque ahí es 0. Ahora bien, luego nos dicen que es seno de t a partir de este 4pi. Pero pensemos por un momento quién era seno de t sin que lo hubiésemos multiplicado por esta función de escalón unitario. Voy a utilizar otro color. Supongamos que este entonces es mi seno. O sea, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Algo como esto. Obviamente tiene máximos y mínimos en 1 y menos 1. ¿Cierto? Más o menos así, así. Bueno, casi. Miren, esta sería la función, la que tenemos en amarillo, la función que representaríamos si no tuviésemos este producto. Pero esta función escalón unitario, miren, al multiplicarlo me transforma esta función en esto. Y al transformarla en esto me está diciendo, atención, es seno, pero solo desde dónde. Entonces lo vamos a marcar en negro. Desde t mayor a 4pi, o sea, desde aquí, si va a ser esta función así en negro y va a continuar así sucesivamente. O sea que mi función en realidad es esta negra. Pero esta función negra, pensemos por un momento en lo que hicimos. Tomamos a seno, miren, a la función que estaba en amarillo y la apagamos entre 0 y 4pi. O sea que este valor que tenemos aquí, eso es lo que hace. Apaga la función cuando la multiplico. Si yo multiplico una función por la función escalón unitario, apago la función hasta este valor. O sea, desde 0 hasta 4pi lo apago y desde ahí sí es esta función que tenemos acá. ¿Para qué nos sirve entender eso? Nos sirve para poder transformar otras funciones definidas a tramos en forma compacta. ¿Cómo así? Miren, aquí partimos desde esta ecuación y redefinimos la función para llegar a esta forma, que es a tramos. Pero usualmente nosotros tenemos en distintos problemas de ingeniería y matemáticas avanzadas que las funciones están definidas a tramos y yo necesito mostrarlas en forma compacta. O sea, yo voy a pasar de esta forma y voy a cambiar aquí de color que tenemos aquí a esta forma que tenemos aquí. Aquí se nos movió el tablero, vamos a corregir eso un momento. Ya corregido ese movimiento del tablero, volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces decíamos que siempre voy a tener funciones definidas a tramos que yo quiero mostrar de forma compacta como esta que tenemos aquí. Bien, esta función que tenemos acá. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. La clave está en entender cómo represento productos de funciones por la función escalón unitario. Si yo tengo una función cualquiera, f de t por
esta función escalón unitario. Yo la puedo escribir, miren, la escalón unitario siempre es con 0 y con 1. Entonces multiplico f de t por 0, se cancela, se hace 0, y f de t por 1 se hace f de t. Y obviamente este 0 siempre va en el intervalo normal de la escalón unitario, que va desde 0 hasta A, y esto para t mayores o iguales a A. Entonces, si yo quiero representar un producto por una función escalón unitario, lo represento así, o viceversa. O sea, yo si tengo una función en términos de intervalos de esta forma, siempre la voy a poder representar de esta forma. O sea que si tenemos esta función f de t igual a g de t, aquí vamos a poner h de t, y aquí vamos a tener que esta va de 0 hasta a, y esta por ejemplo no, debe ir tratar mayor o igual a a. Miren, lo que primero que tengo que verificar es que estos intervalos se comporten como la función escalón unitario para poder transformar esta función en términos de escalón unitario. Vamos a transformarla, o sea, supongamos que me la dieron así. ¿Cómo la transformaríamos? Sacamos el g de t de aquí, y este g de t va a sumar a esta nueva función que tenemos aquí. Miren, al sacarlo aquí me quedó ¿cuánto de g de t? 0. La clave está en siempre dejar un 0 aquí tener 0 desde t está, y atención, como la saqué de aquí y aquí me queda h de t, aquí debo restarla. ¿Para qué? Para que si yo quiero devolverme siempre lo pueda hacer. Si yo quiero sumar g de t menos g de t, se cancela, se hace 0 y solo queda h de t para t mayor o igual que a. Y esta que tenemos aquí, atención, esta que tenemos aquí ya la puedo representar mediante esta fórmula. Miren que finalmente esto va a ser g de t, que lo saqué, más esta nueva función, que es mi f de t de acá, miren, es esta de acá, más esta nueva función, menos g de t, más h de t, que multiplica a la función escalón unitario de t menos a. Miren, representamos esta f de t que estaba a tramos de una forma compacta, miren, como ecuación, queda g de t más menos g de t más h de t por la función escalón unitario en a. Entonces ya tengo una representación compacta de esta. Siempre vamos a tener que hacer este tipo de trucos. Vamos a verlo con un ejemplo práctico para que lo entendamos mejor. Supongamos que nos piden representar de forma compacta esta función. Dicen una función e de t igual a 25t cuando esta t va hasta de 0 a, vamos a poner aquí 10, y que aquí vamos a obtener 0 distinto a lo que teníamos ahorita para t mayor o igual a 10. Miren que aquí tenemos una función a tramos y la quiero representar en términos de una función de escalón unitario. Lo primero que tenemos que hacer es que en este primer intervalo, recuerden que la función de escalón unitario en este primer intervalo aquí tiene un 0. Entonces, para que esto sea 0, saquemos el 25t de acá. Vamos a tener 25t más, aquí tengo ¿qué? 0. Pero para sacarlo aquí, miren, aquí queda 0. Escribamos el intervalo primero antes de que veamos el segundo paso. Bueno, y aquí tengo un 0. Para que aquí se conserve un 0, ¿qué tengo que hacer? Poner menos 25t para que al sumar este más este me dé este 0 que aquí se conserve, y esto para t mayor o igual que 10. O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A 25t, atención, más esta función, miren, esta que ya nos queda aquí, esto es una función escalón unitaria que multiplica la función que tenemos acá, de acuerdo a la fórmula que vimos ahorita. O sea que me va a quedar menos 25t que multiplica la función escalón unitario ¿en qué? En 10, t menos 10. Esta es la representación compacta de esta función que tenemos acá. Miren, recuerden, la clave siempre está en dejar el 0 aquí. Miren, aquí dejamos el 0. Después de que dejemos el 0 aquí, lo que quede aquí en realidad va a ser lo que va a quedar multiplicando a la función escalón unitario. Esta forma, aunque práctica, tiene un problema, y es que miren que la facilidad de su uso depende de que solo tenga dos intervalos, o sea, los dos intervalos clásicos de la función escalón unitario.
La forma más fácil de resolver este tipo de problemas en realidad es dibujando la función o bosquejando esta función y luego proceder a través del gráfico a tratar de encontrar la forma compacta. Pero para ello los invito a ver nuestro próximo video donde a partir de gráficas podemos obtener la función compacta que necesitamos.